9 de la mañana, 16 minutos y 18 grados la temperatura. Y aquí en Arriba Gente estamos recibiendo en nuestros estudios a Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido, un placer realmente tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Buenos días, Humberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente el tema pandemia hoy por hoy es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los uruguayos. Eso ha generado también una suerte de controversia con respecto a determinadas cosas que vemos, ya sea a través de las imágenes de la televisión, ya sea a través de viralizaciones de determinados videos, y de alguna forma no terminamos de saber los uruguayos si se están ejerciendo los controles, si se pueden ejercer los controles de inspección de los protocolos sanitarios. A ver, algo totalmente me parece natural. Inmediatamente que empezamos a ver que los números se disparan, que los números son más grandes y todo, inmediatamente nos preguntamos qué hacen las autoridades al respecto. Y en parte, de alguna manera, la campaña de control de protocolos sanitarios, el ciudadano la empieza a ver como algo de, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se manejan esos controles? ¿Es porque hacen denuncias los trabajadores? ¿Y qué le compete, en este caso, a la Inspección General del Trabajo en materia de esos controles, ¿no? Bien, está muy buena la pregunta y creo que abarca todos los conceptos que hay en juego acá, ¿no? Lo primero que hay que establecer es que a la Inspección General del Trabajo y al Ministerio, a través del Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, el CONASAT, le compete precisamente la protección de los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad. Y esto no es algo que la inspección venga haciendo desde hace poquito. La inspección acaba de cumplir 105 años, es más antigua que el Ministerio. El mismo día que el Poder Ejecutivo declara la emergencia nacional sanitaria, el CONASAT recomienda al Ministerio la puesta en práctica de estos protocolos sanitarios a través de las resoluciones 52 y 54, que fueron el mismo día 13 de marzo y el 18, 19 la segunda, que entendemos que ya fueron el primer marco normativo grande y que abarca todo lo que tiene que ver con relaciones laborales, con relación a los protocolos que después se generan a partir de esto, que son los protocolos por cada sector de actividad, digamos, más bajado a la tierra de lo que a cada actividad corresponde. Sin perjuicio de eso, desde que se declara la emergencia, la inspección comienza un arduo trabajo inspectivo que, sacando la cuenta de marzo a octubre de 2020, comparado con el mismo periodo del año pasado, nos da casi un 100% más de inspecciones realizadas, lo cual significa muchísimo, ¿verdad? Claro. Que fue precisamente por la pandemia, no porque la inspección el año pasado no funcionara, sino que funcionaba con normalidad. Este año funcionó a máquina forzada, claro, porque había una situación particular que era la que nos llevaba a proteger la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de trabajo. Llegando ya al mes de octubre-noviembre, cuando empezamos a ver que los números con respecto a los contagios comienzan a moverse y en un trabajo muy en conjunto con el Ministerio de Salud Pública que llevamos, con bastante coordinación, es que establecemos este operativo que denominamos Operativo Trabajo Responsable, que a su vez está también refrendado por otra resolución del Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo que está integrado, es bueno decirlo, por las cámaras empresariales, por el PIT-CNT y por diversos actores de la sociedad que están vinculados al trabajo, ¿no? Eso tiene mucha legitimidad porque es el CONASAT el que le recomienda al Ministerio aumentar la fiscalización y a su vez es el CONASAT también el que le recomienda al Ministerio, además de aumentar la fiscalización, imponer las sanciones que la ley deja en nuestras manos para aquellos casos en que los protocolos se incumplen, ¿verdad? Y es así que comienza este operativo Trabajo Responsable, que nos arroja unos números muy preocupantes, porque después de 3 semanas de intensa labor inspectiva a lo largo y ancho del país y de control de los números todos los viernes, mantenemos un estándar de aproximadamente un 60% de empresas que incumplen con los protocolos sanitarios correspondientes a cada sector, ¿no? Lo cual nos lleva a que entramos ya en esta semana en una etapa de no solamente de inspección, sino de control, que aquellas intimaciones que la inspección realizó de circunstancias que deben ser mejoradas, efectivamente se hayan realizado, y si no, lamentablemente, y a pesar de que el Ministerio de Trabajo actual empatiza tanto con empleados como con empleadores y ha, de la mano del ministro Mieres y del subsecretario Aristi, generado un sinnúmero de instrumentos para paliar la situación económica en la que derivó la pandemia, ¿verdad? No nos queda más remedio que ir a medidas sancionatorias
duras, de acuerdo al debido proceso, pero que entendemos que son más duras, como pueden ser la clausura preventiva de aquella empresa que no cumpla con los protocolos sanitarios, porque hoy estamos todos velando por un bien mayor, que es la salud y seguridad de los trabajadores. Dijo 60% de incumplimiento en las inspecciones que se realizan. Sí. Para estar en pandemia es un número muy alto. ¿Por qué lo digo para estar en pandemia? Porque, a ver, uno le parecería que los protocolos sanitarios es lo que primero, hasta por la propia seguridad del empresario, por la propia seguridad de su empresa, es lo que se debería tener como a rajatabla. ¿Será que nosotros aquí en el canal, desde el día que comenzó la pandemia, tenemos recordatorios permanentes, WhatsApp que nos envía la empresa para recordarnos el uso obligatorio del tapabocas, la utilización de los alcoholes en gel que están por todos lados, la ventilación permanente de los diferentes lugares, la cantidad de personas que podemos estar juntas? Es decir, uno lo ve como una cosa normal porque dice, el empresario tiene que cuidar a sus trabajadores, pero está cuidando a su empresa también. 60% estamos hablando de un número de cuántas inspecciones, para tener idea de cuántas empresas aproximadamente han incumplido los protocolos sanitarios. Alrededor de 400 empresas es el universo del último tramo del operativo, ¿verdad? El que lleva unas 3 semanas, que están incumpliendo con los protocolos sanitarios en materia de COVID. Estamos hablando estrictamente de COVID. Por supuesto. Cuando hay una cosa que hay que decirlo, es lo que decía recién, ¿verdad? Yo creo que a esta altura, después de 9 meses de pandemia, el uso del tapabocas, la distancia física sostenida, los aforos correspondientes, están tan de perogrullo como no entrar con la cara tapada y hablando por teléfono al banco, ¿no? Todos sabemos que hay circunstancias que debemos, o no fumar en un ámbito cerrado. Entonces, ya no es ir a la letra estricta del protocolo, sino que hay cuestiones de los protocolos que son los grandes pilares de los protocolos, el distanciamiento, el respeto de los aforos, cuando no es posible ventilar y no es posible mantener la distancia, que existan barreras físicas que no separen a uno y a otro. Son cosas, a esta altura ya diría de que de sentido común practicarlas. Entonces, bueno, lamentamos que estemos en un 60% de incumplimiento. Teníamos la esperanza de que en la última medición de la última semana esto hubiera caído, no cayó. Y en consecuencia de eso, la inspección va a seguir desplegando todo su potencial inspectivo, pero conviene reiterarlo, por aquello de que el que avisa no traiciona, de que ante una situación como estamos, de mucho riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, se van a aplicar las medidas sancionatorias que la ley pone a cargo de la inspección, incluida la clausura preventiva, que no es más que cortar con ese riesgo en el que puedan estar los trabajadores en su lugar de tareas, ¿verdad? En el momento en que la inspección detecta que no se están cumpliendo los protocolos y además de las sanciones económicas. Entonces, apelamos a la responsabilidad, la libertad responsable de la que hablaba el presidente, y a que todas las empresas y trabajadores tengan bien claro de que a más COVID, menos trabajo, que nos ha costado mucho y que nos ayuden a seguir saliendo de esto con responsabilidad. Teijeiro, ¿se saben las causas de los incumplimientos? Es decir, a veces son por negligencia y otras veces también porque las estructuras de los lugares de trabajo no permiten el distanciamiento o, bueno, no hay capacidad para tener ahora las nuevas medidas aplicadas. Bueno, las causas, como decía recién, se repiten básicamente las mismas, que son las de sentido común a esta altura, que son la base de todos los protocolos, ¿no? El distanciamiento físico sostenido, el respeto del aforo, incluido el personal que trabaja en el lugar de trabajo, el uso de tapabocas, los elementos de higiene, aunque parezca mentira. A veces faltan. Faltan elementos de higiene o no está considerada la higiene periódica en aquellos lugares donde se requiere por la naturaleza de la actividad, ¿verdad? Hay actividades más sensibles y menos sensibles al tema de la periodicidad de la higiene. Pero básicamente esas cuestiones son las que se repiten. Sí hay casos, como los que decías, donde las condiciones físicas del lugar de trabajo no facilitan, por ejemplo, la ventilación natural o el distanciamiento. Ahí es donde la empresa tiene que intervenir buscando soluciones como, por ejemplo, la interposición de mamparas o de elementos físicos que separen, o la de conseguir un sitio en una situación de emergencia. Las medidas deben ser de emergencia, donde haya ventilación y las condiciones de seguridad sean así, o la rotación del personal, o instrumentos como han surgido a partir del decreto 94, que propicia esto tan innovador, que en el Uruguay ya existía, pero bueno, que no había tomado el auge que tiene, como es el teletrabajo, ¿no? La posibilidad de que la gente desarrolle, en la medida de lo posible y que su actividad lo permita, el trabajo desde otro sitio. A partir de las medidas que se tomaron, las últimas, es decir, esta intención de las autoridades de llegar hasta el 18 de diciembre a hacer un nuevo corte, una nueva evaluación, ver si esas medidas dieron el resultado
por lo menos de detener el crecimiento que, bueno, hemos visto en los últimos días ha sido grande. ¿Ha habido algún tipo de recomendación especial? Es decir, ¿se agregaron nuevas recomendaciones a los protocolos sanitarios? ¿Se entiende necesario recordarle a las empresas que ha habido nuevas recomendaciones del gobierno? Bueno, de parte del Ministerio de Trabajo y de parte de la Inspección hay una labor de difusión que permanentemente se hace, ¿no? Las medidas que se anunciaron van en la misma línea de lo que todos sabemos desde hace meses, que es la de bajar los contactos y la de cuidarnos, ¿verdad? Bueno, en esa línea el Ministerio siempre ha trabajado y está permanentemente en contacto con cámaras y con sindicatos para tratar de que eso a su vez, a través de la legitimidad que tienen, ¿verdad?, tanto las cámaras como los sindicatos, baje a los correspondientes afiliados para que eso se lleve a la práctica. Pero es algo que está permanentemente en la conversación de todos los días con los diversos actores sociales. Bien, ¿la inspección se realiza en forma aleatoria o a partir de la denuncia? No, las inspecciones de trabajo en general se realizan de dos maneras. De oficio, es decir, cuando la inspección general entiende que o elabora un operativo, en este caso como el operativo de trabajo responsable, que está estrictamente vinculado a COVID, o a instancia de parte a denuncias. Los dos mecanismos funcionan igual. En este caso las denuncias por COVID, cuando llegan, son atendidas obviamente, cuando están vinculadas a relaciones de trabajo. La inspección de trabajo no regula el aforo de público en un lugar si ese aforo no compromete la salud y seguridad de los trabajadores, Claro, ¿verdad? claro. Y si no de oficio, que es a través de los procedimientos que organiza la propia inspección, de acuerdo a un mapa de riesgos que se hace, por actividad, por sector geográfico, por momento del año, etcétera, de acuerdo a lo que se estipula dónde puede haber en este momento riesgo, ¿no? Claro. Hoy tenemos un determinado mapa de riesgo, que es el que están siguiendo nuestros inspectores para desarrollar su actividad, que nos enfoca en diversos sectores. Eso es muy interesante. ¿Cómo se diagrama ese mapa de riesgo? Es decir, ¿de qué manera se tiene un panorama de, bueno, acá podemos tener problemas, acá podemos encontrar irregularidades? ¿La elaboración es a partir de los brotes, a partir de las denuncias o de otro tipo de insumo que tiene el Ministerio? Bueno, no es de buen santo explicar cómo se hacen los milagros, ¿no? Pero para tener una idea. Pero básicamente el mapa de riesgos en este momento, con relación a lo que tiene que ver con la pandemia, y en este momento de la pandemia, al principio elaboramos un mapa de riesgo por actividades y por actividades que entendíamos que podían ser sensibles a los efectos de lo que podía llegar a venir, ¿no? Por ejemplo, el quédate en casa, la necesidad de que la población tuviera suministros, etcétera. Entonces se hacía foco en determinadas cuestiones. En este momento el foco se hace en aquellas actividades que concentran muchas personas o que por la naturaleza de la actividad tiende a facilitar la propagación del virus, por ejemplo, donde la actividad se desarrolla a puertas cerradas, ¿no? Entonces está a grandes rasgos enfocada en eso y también en aquellos ámbitos que, dadas las circunstancias y la época del año, de alguna manera tienen más actividad, ¿no? Bien, tiene que ver con el esparcimiento. Bien, voy siguiendo el razonamiento, sin dar nombres, como dijo aquel, pero tengo que hacerle una pregunta porque es sensible, porque uno percibe a nivel de las redes que la gente se pone suspicaz con determinado tipo de emprendimientos como los shoppings y expresa en más de una oportunidad como la sensación de que hay determinado tipo de comercios o de emprendimientos que tienen coronita. Le consulto directamente, ¿algún shopping ha tenido inspecciones? Le voy a contar algo que creo que no es público. Los shopping deben ser el sector más inspeccionado. Después de, además de negociar la reapertura, negociar no es la palabra, sino de pautar el momento ideal para la reapertura de los shopping después de que cerraron, todos recordarán en aquel momento, establecimos procedimientos inspectivos semanales, lo cual no tiene ningún comercio, semanales en todos los shopping. Es decir, la inspección mantuvo una presencia y un seguimiento y un control de los shopping y de los locales adentro de los shopping todas las semanas. Es decir, eso no le pasa a ningún comercio en el Uruguay, de que tenga una visita a la Inspección General de Trabajo con esa periodicidad. Y eso fue durante casi 2 meses el seguimiento que se le hizo a los shopping para controlar los protocolos que se habían dado, que eran protocolos
vale la pena decirlo, muy completos también, ¿no? Y muy responsables. Sí, sí. Pero, a su vez, uno tiene que tener en cuenta cómo es el funcionamiento del sistema de los shopping, que están los shopping por un lado y los locatarios por otro. Entonces, eso es como que también se autorregula, porque tanto los propios comerciantes como los administradores de los shopping, todos buscan la mayor ventaja, el mayor provecho, como es natural, y para eso necesitan estar abiertos. Entonces, se cuidan entre ellos y cuidan también a su público. Sin perjuicio de eso, la inspección, en el caso de los shopping, tuvo una presencia semanal, es decir, que de Coronita han tenido poco, más bien han tenido muchas visitas. Tenemos que cerrar, pero me dicen que desde prácticamente el inicio de la nota la gente pregunta si hay algún teléfono o alguna forma, vía de comunicación por el tema de denuncia. La vía de comunicación son las que figuran en la página web del Ministerio, los teléfonos de denuncia que se tienen para cualquier ámbito, no solamente para lo que tiene que ver con COVID, Claro. sino para circunstancias de acoso en el trabajo, de represión, de lo que sea. Bueno, ahí están a la orden y la inspección está a la orden y responde rápidamente. Muchísimas gracias, Tomás. Un placer realmente haberlo Por favor, tenido. gracias a ustedes, un gusto. Hemos estado dialogando con Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, aquí en La Mañana de Arriba Gente.